El día de hoy, ok chicos, silencio. El día de hoy veremos el último método para resolver ecuaciones diferenciales parciales. Y voy a explicar, este método es un poquito más completo que el método de diferencias finitas. Y voy a explicar para qué sirve y cómo se hace, ¿no? Entonces hablamos de todos estos métodos. El último ejemplo que vimos fue el ejemplo elíptico, ¿se acuerdan? Hicimos el parabólico, que era la temperatura con la posición y el tiempo. Hicimos el hiperbólico, que era deformación y velocidad con el tiempo, que era este. Y el último que hicimos fue ahí platicadito, vamos a ponerlo. El último que hicimos fue esta, ¿no? La elíptica. Y hablamos de qué pasaba con el 2D. Que había que agregar un índice extra, ¿no? Que había un tercer índice para llenar el sistema de ecuaciones. Número 2, que había que considerar muchas condiciones de frontera. Ya vieron que cuando es que una dimensión son tres ecuaciones, ¿no? Nodos centrales y fronteras, ¿no? Y cuando ya son dos dimensiones, ¿cuántas ecuaciones son? 9, ¿no? Y si fueran tres dimensiones, 27, ¿no? ¿Sí? Entonces ya se imaginarán ahí el calibre del código, ¿no? Obviamente en vez de ser dos ciclos para I y J, ahora ser tres ciclos, ¿no? I, J y K, ¿no? Ese tipo de cosas suceden con el tres dimensiones y así, ¿no? Y entonces en vez de ser una malla en dos dimensiones, o sea, una matriz, es un tensor, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? O sea, ustedes pueden extrapolar ya ahí a más dimensiones. De alguna forma, cómo va a ser el código. Vamos a hablar entonces, rapidísimo, eso fue lo que hicimos la clase pasada. Hablamos de las fronteras, cómo llenar el sistema de ecuaciones. Hablamos de qué va en la diagonal, qué va después del otro lado del vector. Y cómo llenarlo, aquí estaba el código. Hablamos del código, dijimos ok, hay que llenar un sistema de ecuaciones. Creo que aquí le faltaba algo al código. Creo que era iniciar la matriz A, ¿no? En ceros, ¿no? Pero bueno, ahí ustedes ya saben, hay que iniciar una matriz y llenarla poco a poco, ¿no? Ya estaban todas las esquinas, luego todos los lados y los nodos centrales, ¿no? Sí. Finalmente lo que hacíamos para la solución, pues invertíamos la matriz y multiplicábamos por B y encontrábamos la temperatura de toda la malla, ¿no? Y esto era el regresar la malla. Acuérdense que el vector T de temperaturas es un vector con todas las temperaturas de cada nodo y lo queremos en forma de malla, ¿no? Esta es la forma de llenar la malla para temperatura, ¿no? Y ya tiene entonces malla en X, malla en Y y malla en T, ¿no? Sí, ese sería el código. Vean que aquí pues, hago un ciclo para cada nodo en la malla, nodo con índice n minúscula. Calcula su índice IJ y mételo a una matriz T-mesh, ¿no? ¿Sí? Mételo a una matriz T-mesh. Aquí estoy haciendo de regreso el cambio del índice, ¿no? En el de arriba, cuando lleno la matriz, hago el de ida, ¿no? Tengo IJ y lo meto a n, ¿no? Matriz n, ¿no? Y aquí va de regreso, ¿no? De n a IJ, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ya ahí están las gráficas. Yo le puse ahí algunas gráficas, etcétera. Vamos a ver entonces el día de hoy volumen finito y qué. Y diferencias finitas. Vamos a poner ahí, si se intenta utilizar en otro sistema de coordenadas diferencias finitas, por ejemplo cilíndricas y qué, y esféricas, no se puede realizar porque hay términos de este estilo, ¿no? 1 sobre quién, 1 sobre R. Por ejemplo, si tuviéramos una esfera, la temperatura en el centro de la esfera sería R igual a 0, ¿no? Distancia R 0. Y entonces este término no se podría evaluar, ¿no? Se indetermina. Y si yo intento tomar la ecuación diferencial y escribirla en derivada numérica, este 1 sobre R me va a obligar a que yo evalúe aquí un 0, ¿no? Y Python no va a poder. Entonces, ¿qué se hace? Vamos a poner ahí, se utiliza el método de ¿qué? Volumen finito para reducir. Y vamos a explicar los pasos, ¿no? El primer paso, como todo, es discretizar el dominio en volúmenes ¿qué? Pequeños, ¿no? Vamos a cortarlo en pequeños volúmenes y vamos a calcular áreas y qué? Y volúmenes de cada elemento, ¿no? Y esto es muy distinto a diferencias finitas porque ahí solamente cortábamos en nodos, ¿no? Y aquí cortamos en ¿qué? En volúmenes, ¿sí? Eso sería lo primero. Luego dice ahí, la ecuación diferencial la vamos a tener que ¿qué? Que integrar, esa es la palabra que da miedo, ¿no? Integrar, ¿no? Porque yo les digo, a ver, tomen la ecuación de transporte de energía e intégrenla, ¿no? ¿Cuál es la integral de esa cosa, no? Y ahí es donde ustedes sufren, ¿no? Pues lo difícil es integrar la ¿qué? La ecuación diferencial de segundo orden. ¿Se acuerdan que la ecuación diferencial tiene segunda derivada con la posición? ¿Qué pasa si la integro una vez? Así, conocimientos básicos de cálculo.
Si tiene segunda derivada y le integro una vez, ¿cuántas derivadas va a tener? Una, ¿no? Pierde una derivada, ¿sí? Si le integro una sola vez. Y eso me va a reducir el grado de la derivada, ¿no? ¿Sí? Al integrar yo reduzco el grado de la derivada y esa integración resulta a una forma débil de la ecuación, así se le llama, ¿no? La forma débil de la ecuación. Cuando ya no tengo una segunda derivada, sino nada más tengo primera derivada, ¿no? Con la posición. Y voy a poner ahí, al momento de integrar, van a salir áreas y qué, y volúmenes que calculé en la primera parte, ¿no? ¿Sí? Ese sería como el paso común, ¿no? Y luego la última dice ahí, la derivada de primer orden se aproxima utilizando diferencias que finitas, ¿no? Entonces, una de las derivadas la voy a aproximar con derivada numérica, la otra la voy a quitar integrando, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí con lo que hay que hacer? Es diferente, ya vieron que el método es diferente. No es como en la otra, directo la ecuación diferencial, la pongo en derivada numérica y empiezo a hacer el código. No, aquí que tengo que hacer, primero integrar y las derivadas que queden las pongo en diferencia finita, ¿no? ¿Sí? Vamos a empezar entonces ejemplos, ¿no? Perdón, cosas de cálculo que ya todos conocen. Voy a ponerlo rápido. ¿Cómo se llama? Teorema fundamental del cálculo y sirve para quitar una derivada con una integral, ¿no? Si yo integro una derivada, me sale que final menos inicial, ¿no? ¿Sí? Vamos a ponerlo ahí. Es otra, ¿verdad? ¿Qué pasa si yo tuviera un gradiente de temperatura, por ejemplo? ¿Cómo quito el gradiente? Integrándolo con una integral de qué tipo, de quién? De línea, ¿no? ¿Sí? Cosas de cálculo que todo el mundo ya sabe, ¿no? Entonces, si tengo un gradiente, ¿cuál es la integral correcta que utilizar? ¿Una integral de qué? De línea, ¿no? Y me da esta cosa, ¿no? ¿Qué pasa si tengo un producto punto? Esta le llaman divergencia, ¿no? En dos dimensiones. Si tengo en dos dimensiones, la integro con una integral que doble, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y es como magia, ¿no? De este lado está la derivada, del lado izquierdo está la derivada, y del lado derecho que ya no está la derivada, ¿no? ¿Sí? Y si tengo algo que tenga que ver con tres dimensiones, ¿qué hago? Esta es divergencia también, gradiente, punto, alguna cosa. La integro tres veces, ¿no? Una integral triple y me devuelve una integral de superficie, ¿no? Y otra vez magia, ¿no? Aquí está la derivada y aquí ya no está la derivada, ¿no? ¿Sí? Entonces, alguna vez seguramente en cálculo, al final de cálculo 2, vieron estos teoremas y les pusieron a hacer ejercicios. Ustedes dijeron, ¿para qué servían? ¿Quién sabe, no? Hoy llegó el día de saber para qué sirven. Todos estos teoremas integrales, si ustedes observan, hay derivadas del lado izquierdo y del lado derecho ya no hay derivadas. ¿Sí? Voy a poner de abajo, aquí es el de Stokes. Si tengo un producto cruz, ¿cómo quito un producto cruz? Así, ¿no? Con una integral de superficie, ¿no? ¿Sí? Y así, ¿no? ¿Qué otra cosa deberían de saber por ahí de cálculo? Las transformaciones de coordenadas, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Saber pasar de cartesianas a qué, a cilíndricas o a qué, o esféricas. No lo voy a ver a detalle, supone que ya lo saben. Voy a dar por hecho que todo el mundo sabe pasar de coordenadas cilíndricas a esféricas, de esféricas a cartesianas, de ida y de regreso, ¿no? Se olvida. Bueno, ahí está el formulario, ¿no? Todo eso, ahí está el formulario del background que ustedes ya tienen o deberían de tener por aquí, llegando a estas alturas del partido, ¿no? Voy a seguir, va, rapidísimo. Y entonces vamos a poner ahí otras de las cosas que deben de saber. ¿Cómo se escribe el gradiente? Aquí está el gradiente, ¿no? En distintos sistemas coordenados, ¿no? En cartesiano, este es en qué? Cilíndrico y en qué? Esférico, ¿no? La diferencial de volumen, ¿cómo se obtiene la diferencial de volumen? Todas estas se supone que es jacobiana por las diferenciales, ¿no? ¿Alguna vez lo hicieron? Espero, ¿no? Espero que alguna vez hayan hecho esta. Y estas son las diferenciales de superficie. No voy a explicar de dónde vienen estos. Este es formulario. Ahí está su formulario en el archivo. Creo que ya lo subí al Classroom. Ustedes lo van a tener ahí disponible. Y voy a explicar de aquí del formulario qué van a utilizar para hacer su método de volumen finito. ¿Se ve feo? No lo vean tan feo. Se va a poner sencillo, ¿no? O sea, le vamos a poner ahí ejemplo, ¿no? Entonces vamos a ir directo al ejemplo. Dice ahí, se tiene una ecuación de conservación de la energía y la ley de ¿quién? De Fourier en coordenadas ¿qué? Esféricas. Donde el flujo de calor está dado en coordenada ¿qué? Radial. Voy a pensar que la temperatura solamente depende de ¿quién? Radio y de tiempo, ¿no? Quiero saber la temperatura dentro de la esfera que depende del radio y del tiempo. ¿Sí? Sale. Continúo y digo, ¿cuál es mi ecuación a resolver? Esta, ¿no?
Y ustedes van a decir, esta no es la ecuación de calor que yo conozco. La que ustedes conocen es, sustituyo Q con ley de Fourier, aquí arriba. El menos y el menos se van, ¿no? Y me queda Laplaciano de T, ¿no? Sí, la voy a poner ahí, ¿no? Si sustituyo, ahí vamos a ponerla. Haciendo de cuenta que ustedes saben hacer la sustitución. Aquí le quitan el menos. Aquí le voy a quitar esto. Vamos a ponerle ahí. No sé qué hice. Rayos. Ok. Es cuando la compu empieza a rebelarse en mi contra, ¿no? También, ya no quiere examen hoy. Ok, es nabla, lo voy a poner así, nabla cuadrada, ¿no? Con T, ¿no? Y lleva aquí, lo voy a poner así, K, ¿no? Y luego, todavía más simplificada, la que ustedes conocen o que casi siempre han resuelto en sus cursos de transporte de energía, es dividiendo K entre ρ CP y les da que alfa, ¿no? ¿Sí? Es la que ustedes conocen, ¿no? ¿Sí? Voy a suponer, ya no voy a hacer más choro, ¿va? Es la que conocen ustedes, que resulta de sustituir ley de Fourier aquí arriba, ¿no? ¿Sí? Y voy a decir, ok, perfecto. Esa ecuación la voy a resolver en qué dominio de 0 a qué? A R. Vamos a pensar que el radio de la esfera mide ¿cuánto? 1 metro. Y la densidad del material acero, 7800 kilogramos por metro cúbico. El CP, 500 joules por kilogramo Kelvin. La constante de, ¿esta qué es? ¿Cómo se llama? Conductividad térmica. ¿No? La conductividad térmica es de 50 watts por metro Kelvin. Y vamos a poner la primera parte. Condición inicial, toda la esfera está ¿a qué temperatura? A 25 Celsius. ¿Sí? Condiciones de frontera, hay simetría en el centro de la esfera. ¿Qué quiere decir? Que la derivada con la temperatura con respecto al radio vale ¿cuánto? 0. Con tipo 2, ¿no? Perfecto. Tipo de frontera, 2, ¿no? Y la otra frontera es del tipo ¿qué? 3, ¿no? Tipo 3, ¿no? En el exterior de la esfera hay un fluido calentando la esfera o enfriando la esfera, ¿no? Y ahí vienen las propiedades del fluido. El fluido está caliente, ¿verdad? 200 grados, ojalá estuviera así el ambiente ahorita. No, mejor frío. Ok, bueno, mejor frío. Y la temperatura, perdón, y el coeficiente de transferencia de energía, ¿no? El H, famoso H de convección, vale ¿cuánto? 100 watts por metro cuadrado Kelvin, ¿no? Sí, dudas, preguntas. Todo esto, este problema es clásico en transporte, ¿no? Problema de una esfera que depende de la posición y el tiempo, etcétera, ¿no? Clásico en transporte. Y lo vamos a resolver. Vamos a decir, ok, perfecto. Esta es la ecuación que vamos a resolver. Y lo que vamos a hacer primero es discretizar. ¿Cómo lo vamos a discretizar? ¿Cuántos nodos voy a discretizar? 6 nodos. Divido y digo que el radio completo lo divido en 6 nodos. La posición de cada nodo va a estar dada por esta ecuación, ¿no? 0 delta R, 2 delta R y así en adelante, ¿no? Esta es la discretización en el radio, ¿no? ¿Sí? Parece lo mismo que hicimos en ¿quién? En coordenadas cartesianas. Todo parece igual, ¿no? ¿Sí? Y luego digo que va a haber dos fronteras. Y entonces voy a poner ahí la caricatura. Vamos a poner la caricatura. Aquí la tengo que poner. Esta no la he hecho, así que se van a aguantar esperarme a hacer la caricatura. ¿Las hago bien rápido? Esperemos que sí. Más si el Word se traba. Ok, vamos a insertar ahí entonces una caricatura para que ustedes vean el sistema, ¿no? Entonces voy a poner aquí mi sistema. Pongo mi sistema. Ahí está mi sistema. Aquí está el sistema. Lo voy a poner ahí en rojo. Y sobre ese sistema vamos a pintar un nodo. ¿Sale? Vamos a pintar un hermoso nodo. Ahí lo voy a poner. Ahí está el nodo. Dificilísimo, ¿no? Lo voy a poner ahí. Ahí está. ¿No? Ese nodo le vamos a llamar el nodo I. ¿Sale? Entonces, si quieren le pongo aquí nomenclatura. Déjenme ponerle nomenclatura. I, ¿no? El nodo iésimo, ¿no? Déjenme poner. Vamos a ponerle aquí. Este es el nodo I, ¿no? Por eso dije que me iban a aguantar a que hiciera la caricatura, ¿no?
Entonces el nodo I, que es este de aquí, y al lado va a tener otro amigo que va a ser el I más 1, ¿no? Entonces el nodo I, ahí está. Y voy a poner al lado el nodo que I más 1. Ahí está el nodo I más 1. Y ahí está el nodo I menos 1, ¿no? Ahorita le pongo los nombres, ¿no? Sí, ya. Yo me divierto con el dibujo después. ¿Sí? Y voy a poner aquí, entre ese nodo y el siguiente, voy a ponerlo aquí. Vamos a poner aquí una frontera con línea azul. Esa frontera de aquí le voy a llamar la frontera al este. Y esta de acá le voy a poner otra línea. Vamos a poner otra línea por ahí. Le voy a llamar la frontera al ¿qué? Al oeste, ¿no? Sí, entonces esta de aquí, la primera es, le voy a poner aquí I más ¿qué? I más 1. Vamos a copiarlo, vamos a pegarlo por acá. Recortar. Es el nodo siguiente, ¿verdad? Estamos haciendo la caricatura para que su apunte quede lo más entendible posible. Es el nodo siguiente, ¿no? ¿Sale? Y la frontera que está aquí de este lado, lo voy a llamar aquí. Frontera, le voy a poner aquí al ¿qué? Al este, ¿no? Así. Esta es la frontera al este, ¿no? Y la otra le vamos a llamar frontera al ¿qué? Al oeste. Algunas personas, libros, etcétera, le llaman la frontera interior y la exterior, ¿no? Ustedes llámenle como quieran. Yo le llamo este y oeste, ¿no? East y west, ¿no? Rapidísimo, lo que queda atrapado entre un nodo y el otro, ahorita le pongo todos los nombres, lo que queda atrapado entre un nodo y el otro va a ser como una esfera hueca, ¿no? ¿Sí? Pensemos que este es el radio, aquí está el radio 0, además le voy a poner su otro nodo que le falta. Aquí está el nodo 0. Sí, no los puse igual de espaciados, perdón ahí, la caricatura está un poco chueca. Y el último nodo está acá, ¿no? Pensemos que son, ¿cuántos nodos habíamos puesto? 6. Bueno, voy a poner uno más, hay uno extra. Bueno, ahí está, ¿no? ¿Qué importa? Ahí están los 6 nodos, chicos. Sale. Ya. Se lo imaginan que está derecho, ¿no? Ya luego en el dibujo lo corrijo, ¿no? Y quiero que observen, esta es la frontera al este y esta es la frontera al ¿qué? Al oeste. Lo que queda atrapado aquí es una esfera concéntrica, es como si fuera un caparazón de la esfera, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y hay que calcular el volumen y el área de ese caparazón. Todos los volúmenes, perdón, el volumen y todas las áreas, ¿no? La interna y la que. Son solo dos áreas, muy bien. Son solo dos áreas. Voy a poner ahí, ok, para el primer nodo, voy a poner aquí para el nodo I igual a ¿cuánto? A 0. ¿Dónde está la frontera al oeste? Está sobre el mismo nodo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Voy a cortarlo aquí. Que la primera frontera, ¿dónde arranca? Arranca en esta posición, ¿no? Y el primer volumen sería desde el nodo central hasta ¿dónde? Hasta este punto, ¿no? ¿Sí? Si se fijan, este volumen es de la mitad del tamaño que los otros, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y el último nodo, voy a ponerlo aquí, el último nodo, su frontera va a estar por acá, ¿no? A la mitad. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sí, perdón. Voy a ponerlo aquí. Estoy intentando terminar. Aquí, ¿no? Sí, así, ¿no? Esos son los... ¿Cuántos volúmenes tengo ahí? ¿Cuántos volúmenes tengo? A ver, cuéntenlos. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántos volúmenes? El mismo número de volúmenes que el número de nodos. Uno por cada nodo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Pero el primero y el último tienen la mitad del tamaño. ¿Cierto? La mitad del tamaño que el resto, ¿no? Y voy a ponerlo, ok, perfecto. Dicho lo anterior, aquí están las ecuaciones para calcular los nodos. Dice ahí, para el primer nodo, el nodo al este está sobre el nodo. Y en todos los demás nodos está a medio delta R de quién? Del nodo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y ahí están los nodos al oeste. Esto lo voy a tener que hacer en el Python. Calcular los radios al qué? Al oeste, ¿no? ¿Qué quiere decir los radios al oeste? Los que están a la izquierda del nodo, ¿no? Los que están de este lado, ¿no? Y luego todos los radios al qué. Falta todos los radios al qué? Al este, ¿no? Y ahí dice, ok, todos los radios al este
van a estar a medio delta R después del nodo. ¿Sí? A medio delta R. Excepto el último va a estar sobre el mismo nodo, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Sí? Igual calculamos aquí en el radio al este, ¿no? Y lo que hacemos con nuestra ecuación diferencial, que es esta de aquí, la vamos a integrar utilizando el teorema de quién? De la divergencia de Gauss, ¿no? Y ahí viene la parte matemática. Si yo integro un gradiente con un volumen, se cancela el gradiente y la integral de volumen, teorema de Gauss. Esta integral se cancela el gradiente y ¿qué me queda? Una integral de ¿qué? De superficie, ¿no? ¿Sí? Lo único que hice fue integrar con el volumen. ¿Para qué integré con el volumen? Para quitar una derivada. ¿Cuál derivada? Esta, la divergencia. Por eso se llama el teorema de la ¿qué? De la divergencia de Gauss, porque quita la divergencia, ¿no? Si yo lo integro con el volumen, se va la divergencia de vacaciones. ¿Qué tengo que resolver entonces? De este lado una integral de ¿qué? De volumen, y de este lado integrales de ¿qué? De superficie, ¿no? ¿Cuántas? Pues dependiendo de las superficies de mi sistema, ¿no? ¿Sí? ¿Listo? Ok, para fines prácticos voy a poner ahí, hay muchas superficies en mi sistema, ¿no? Muchas superficies en mi sistema. Puede haber, dependiendo del nodo que yo elija o el volumen que yo elija, en mi caso que es una esfera, de hecho es una capa de la esfera, va a haber dos superficies, la de afuera y la de ¿qué? La de adentro, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y voy a poner ahí, nota, el signo negativo en las integrales de superficies para cumplir con la convención de entradas van ¿qué? Positivas y salidas van ¿qué? Negativas. Y ahí es donde hacen su famoso balance, ¿no? Entrada más generación igual a salida más acumulación, ¿no? Para fines de nosotros, entradas van ¿qué? Positivas, salidas van ¿qué? Negativas, ¿no? Y vamos a poner ahí lo que va a pasar, ¿sí? Y van a decir, ¿qué es esto, no? Estoy haciendo las integrales. Aquí ya nada más puse los violines, ¿sí o no? Dije aquí hay que resolver una integral de ¿qué? De volumen. Y aquí hay que resolver ¿qué? Integrales de ¿qué? De superficie. ¿Cuántas? Dependiendo de cuántas superficies tenga tu sistema que cortaste, ¿no? ¿Sí? Sale. Hago la primera integral, ¿la de qué? La de volumen. Esta es la de volumen. Y digo, ok, ¿quién es constante? Voy a pensar que la densidad en todo el sistema es ¿qué? Constante. ¿Qué otra cosa voy a pensar? Que el CP es el mismo para todo el sistema. Y todo esta, la derivada con quién? Con la temperatura también es constante en el sistema. ¿Qué quiere decir? Que la temperatura en todo mi volumen va a ser el mismo. ¿Qué quiere decir? Estos tres términos los voy a sacar de la integral. Aquí lo estoy sacando, vean. Ya lo saqué. ¿Qué integral hay que resolver? Esta, ¿no? Y para fines prácticos de nosotros, esta integral es el volumen de una esfera, ¿no? Ahí dice, volumen de una esfera, ¿no? Para nuestro caso, nuestra esfera no es completa, va de RW hasta RQ al este, ¿no? R interno hasta RQ externo, ¿no? Llámenle como le llamen, ¿no? Resuelvo la integral y me da esta ecuación. Esta es la ecuación para ¿qué? El volumen de una capa esférica. ¿Sí? Volumen de una capa esférica. Voy a suponer que todo el mundo sabe integrar. ¿Sí? Y si no, van a una tabla y ¿qué hacen? Buscan la integral, ¿no? Volumen de una capa esférica, ahí van, ¿no? Ya. Si no saben integrar, pues van y buscan geometría de primaria, ¿no? ¿Cómo se calcula el volumen de una esfera? ¿Sí? Julio, profe, sí, lo que sea, ¿no? Va. Luego, ¿qué tienen que hacer? Ok, ya resolví la primera integral. Ahí está la primera integral. La segunda integral tiene que ver con el flujo. Este sería el flujo que entra al sistema. ¿Qué entra? ¿Por qué frontera entra este flujo? La frontera al este, ¿no? La que está del lado izquierdo. Y luego sale el flujo de calor, sale del lado derecho. Este es el flujo de calor que sale del lado derecho. Y está con la superficie que se encuentra del lado derecho. La superficie va de 0 a ¿qué? A pi. ¿Y de 0 a qué? A 2pi. ¿Sí? Supone que estas integrales ustedes ya podrían hacerlas. ¿De dónde salió este seno, verdad? Voy a ponerlo aquí, R seno cuadrado. Ah, digo, ok, como estoy haciendo la integral con quién, con el radio, el flujo va en dirección del radio. Me voy a mi formulario, y digo, ok, ¿dónde está mi formulario? Acá arriba. Me voy a mi formulario y digo, ok, ¿cuál es la diferencial de superficie? Aquí dice, ¿cuál es la diferencial de superficie para coordenadas que esféricas? Si estoy integrando el radio y me dice ahí, ¿cuál es tu diferencial de superficie? R por el seno de quién? De phi, diferencial de teta, diferencial de quién? De phi, ¿no? Y esa es la que puse en dónde, chicos. Voy a ponerla acá. Esa es la que puse en dónde. Acá en las integrales de superficie, ¿no?
Voy a ponerla aquí. En las integrales de superficie, r cuadrada seno de phi, ¿no? ¿Sí? Entonces así fue como lo puse. Como estoy integrando con r, las diferenciales son con teta y phi, ¿no? ¿Sí? Hago mis dos integrales. Voy a hacer mis dos integrales. Aquí está la de la frontera al qué. Al oeste. ¿Qué hago? Digo, todo el flujo, que es menos k por la derivada de t, todo el flujo es constante. Lo saco de la derivada. Ya lo saqué de la derivada. ¿Qué quiere decir? Que en toda la cara de la esfera, el flujo que pasa es constante. Es un número. ¿Sí? Y resuelvo aquí, para fines prácticos y de amigos, esto es flujo por área, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Y todo el mundo sabe calcular la superficie de una esfera. Sí, ¿cómo se hace? Con esta integral, ¿no? Así lo voy a poner, con esta integral, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? El área de la esfera exterior, lo voy a poner ahí, se reduce a esta integral. Yo ya la hice por ustedes. Voy a suponer que ustedes saben integrar. Otra vez, suposiciones, ¿verdad? Superficie de una esfera, ¿cuánto vale la superficie al oeste? 4pi rw al cuadrado, ¿no? ¿Sí? Y luego hago la frontera al qué? Al este, ¿no? Y me queda exactamente lo mismo, flujo por área. ¿Cuánto vale el área? Dice ahí 4pi por r al qué? Al este, ¿no? Superficie de la esfera exterior, ¿no? Sí, ya tengo mi ecuación que voy a resolver. ¿Sí? Se parece mucho a lo que han estado haciendo en muchos cursos de transporte, ¿no? Flujo por área y volúmenes, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, voy a suponer que ya está. Esta es mi ecuación que voy a resolver. Ya sé cómo calcular el volumen, ya sé cómo calcular las áreas. Y lo único que me falta es, aquí en el flujo va a haber una derivada. Y esa la voy a tener que reemplazar con ¿qué? Diferencia finita, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y eso es todo, ¿no? ¿Sí? Vamos a poner entonces ahí lo que sucede, ¿no? Vamos a poner ahí método explícito, otra vez, ¿verdad? ¿Qué hacen en el método explícito? Todas las derivadas con quién? Con la posición se van a aproximar con t al tiempo t, ¿no? Y vamos a empezar ahí, frontera en cero, y voy a poner ahí, el flujo en la frontera en cero, dijimos que la derivada valía ahí, ¿cuánto? Cero, ¿no? Condición de frontera del sistema. La condición de frontera dice que la derivada vale ¿cuánto? Cero. ¿Cuánto vale el flujo al oeste en el nodo frontera r igual a cero? Cero, ¿no? ¿Y cuánto vale el flujo al este? Pues es flujo de calor por conducción. Y la derivada la pongo en derivada ¿qué? Numérica, ¿ya vieron? Pero aquí la temperatura, como es método explícito, le pongo temperatura al tiempo t, ¿no? Siguiente menos anterior, ¿no? Y lo sustituyo aquí abajo. Esta es mi ecuación diferencial. Esta es la acumulación y esta es la ¿qué? La salida, ¿no? No hay entrada, porque estamos en el nodo cero, en el centro de la esfera. Todo lo que esté ahí pasando en el centro de la esfera solamente puede salir hacia el exterior, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale. Y reacomodan esa ecuación. ¿Se acuerdan cómo acomodarla? Despejan a quién? A t más delta t, ¿no? Sí, despejan a t más delta t y les queda esta ecuación de aquí, ¿no? En algún curso de transporte espero que lo hayan hecho. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y esa es la ecuación que voy a poner en mi sistema de ecuaciones en el Python, ¿no? Apúntenla, porfa, porque ahorita la voy a poner yo en el Python. Esta es la ecuación del nodo 0. Cuando la condición de frontera era del tipo 2 y la derivada valía ¿cuánto? 0, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Por qué tuvimos que calcular áreas y volúmenes? Es la pregunta de los 50,000 pesos, ¿eh? Porque todo el mundo agarra en transporte y lo escupe así, ¿no? Dice, hay que hacer área por volumen, ¿no? No sé qué, área y volumen, área y volumen. Todo el mundo maneja área y volumen. Y la respuesta es, ¿por qué hay que resolver áreas y volúmenes? Porque hay que bajar de orden la derivada, ¿no? Hay dos derivadas, hay un laplaciano ahí. ¿Cómo quito el laplaciano? Con una integral. Aplico el teorema de Gauss, quito una derivada, pero tengo que resolver entonces ahora volúmenes y áreas, ¿sí? Es el precio que hay que pagar en esta vida, ¿no? O resuelvo las dos derivadas o resuelvo volúmenes e integrales de superficie, ¿sí? Así de simple es el asunto, ¿no? Sale. Entonces, para los cuates, pues este va a ser la forma de calcular el nodo 0, ¿sí? Para fines prácticos. ¿Tiene sentido? Y de aquí sale un criterio de estabilidad. Dígame cuál es el criterio de estabilidad, ustedes que ya vimos el método explícito y etcétera. ¿Cuál sería el criterio de estabilidad de ahí? Este, ¿no? El que tiene 1 menos esto, ¿no? Porfa, calculen o díganme cuál es el criterio de estabilidad. Hay que despejar esto, igualarlo, perdón, hacer una desigualdad mayor a 0. ¿Y despejar a quién?
al delta t, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Dígame cuál es el criterio de estabilidad. Ahorita lo pongo ahí en la pantalla. Dudas, preguntas, ¿de dónde salió esta ecuación de aquí? Es acumulación y la salida, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? La frontera en 0 se canceló porque ahí decíamos que la derivada vale 0. Condición tipo ¿qué? 2, ¿no? Condición de frontera tipo 2. Por lo tanto, el flujo vale 0, ¿no? En el centro de la esfera, ¿no? ¿Sí? ¿Ya despejaron el criterio de estabilidad, chicos? Esta resta, que es 1 menos esto, la ponen mayor a 0 y despejan el delta t, ¿no? Mayor a 0, mayor o igual a 0, sí. De hecho, tiene que ser mayor, estrictamente mayor. Mayor a 0. Y les da algo así, ¿no? Sí, tápense los ojos los que ya lo están intentando. Tápense los ojos, lo hacen rápido y dicen, ah, sí me dio, no me dio. ¿Sí? Sale. Si ya lo entendieron, chicos, más o menos. Ok, una de las cosas que hay detalles, ¿verdad? Esta derivada, ¿por qué la aproximé con derivada hacia adelante? Porque estoy en el nodo ¿qué? 0, ¿no? Y es la salida que va hacia la derecha. ¿Con quién voy a aproximar esta derivada? Siguiente menos anterior. En los cursos de transporte siempre dicen punta menos cola, ¿no? ¿Qué quiere decir? Aquí en el sistema, voy a ponerlo aquí, en el sistema con los puntitos, la caricatura. ¿En qué nodo estamos? Vamos a poner aquí, ¿en qué nodo estábamos? ¿Dónde está mi caricatura? Aquí, estamos en este nodo, ¿no? ¿Cierto? Y lo que voy a hacer para aproximar la derivada que ocurre en esta frontera, porque este es el flujo en la frontera que al este, la salida. ¿Qué voy a hacer para aproximar esa derivada? Siguiente menos quién? Menos anterior. ¿Sí? Así de simple. El vector de flujo va hacia el lado ¿qué? Derecho, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale, voy a poner ahí criterio de estabilidad. Ahí vamos a poner la ecuación del criterio de estabilidad. Frontera en 0. Criterio de estabilidad, ¿cuál fue? Este, ¿no? ¿Sí? ¿Todo el mundo cachó esa parte? Perfecto. Sale. Entonces, para el nodo 0 hay un criterio de estabilidad. Vamos a poner el siguiente. Vamos a poner ahí nodos centrales. ¿Cómo quedaría el nodo centrales? Sería la acumulación. ¿Y cuántos flujos va a haber? El de la frontera al este y al ¿qué? Al oeste, ¿no? Va a haber el del flujo en el centro de la esfera y el que va hacia afuera, ¿no? Son dos flujos para las dos áreas. Y entonces pongo ahí mi ecuación diferencial. Esta es la acumulación, ¿cierto? Siguiente en el tiempo, menos actual en el tiempo. Y luego pongo ahí mis dos flujos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Es el flujo en la frontera al este. Como es entrada, va positivo. Pero la ley de Fourier es que negativa, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Por eso ese término queda negativo, ¿no? ¿Sí? Este flujo es positivo. Con la ley de Fourier se vuelve ¿qué? Negativo. Y este es negativo porque va de salida. Se sale del sistema. Pero con la ley de Fourier negativo y negativo da ¿qué? Positivo. Entonces las salidas con la ley de Fourier quedan positivas y las entradas quedan ¿qué? Negativas, ¿no? Ahora, para la frontera que está al oeste, ahí voy a aproximar con derivada hacia ¿qué? ¿Esta que es derivada hacia atrás o hacia adelante? Hacia atrás, ¿no? ¿Por qué hacia atrás? Porque es lo que sucede del lado izquierdo, ¿no? Y del otro, ¿qué derivada voy a utilizar? ¿Esta que es derivada hacia qué? Hacia adelante, ¿no? Si yo voy a ir allá a los nodos, vamos a los nodos. Estamos en el nodo iésimo, cualquiera de los nodos centrales. Vamos a poner aquí cualquiera de los nodos centrales, donde está la caricatura. Si estoy en este nodo, para lo que sucede en esta frontera lo voy a hacer con derivada hacia atrás. ¿Sí? Porque el vector va de este punto hacia acá, ¿no? Hacia el i. Y entonces entre estos dos puntos voy a hacer derivada hacia atrás. Y con estos dos puntos voy a hacer derivada ¿qué? Hacia adelante, ¿no? Para saber lo que ocurre en la frontera al este y en la frontera al ¿qué? Al oeste, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, todo mundo cachó de dónde salió. Perdón. Método explícito. ¿De dónde cachó? ¿Dónde salió? ¿Qué término? Vamos a ponerlo ahí. ¿De dónde salió esta ecuación?
¿Todo el mundo entendió de dónde salió esta ecuación? Ok, porfa, encuentren el criterio de estabilidad de esa ecuación. Sale. Dígame cuál es el criterio de estabilidad. ¿Qué ecuación tengo que poner en el Python? Sí, tiene que poner t de i más 1, t de i y t de i menos 1, ¿no? Acomodar todos los términos y luego encontrar el criterio de estabilidad. Porfa, inténtenlo encontrar. Voy a dar 5 minutos en lo que veo si mi tablet reacciona. No, ya no reacciona. Bueno, ok. Porfa, intenten encontrar el criterio de estabilidad de esta ecuación. ¿Sí? Dudas, preguntas, ¿dónde salió? Acumulación, entrada y salida. Es lo que han visto en transporte toda la vida, ¿no? No es tan sencillo, no es tan sencillo. Inténtenlo encontrar, chicos. Yo ya lo sé hacer. Ustedes son los que tienen que aprender a hacerlo. ¿Sí quedó? Bueno, vamos a poner la ecuación en forma de polinomio. Pónganla primero en forma de polinomio. El criterio si quiere, sí. El final, lo que hay que... Sí, no, no, la expresión para el criterio de estabilidad. 2RCPB, ok, a lo mejor sí. Vamos a poner ahí, ok, esta ecuación la voy a poner en forma de polinomio. ¿Cómo se ve en forma de polinomio? Así, ¿no? ¿Sí les quedó así, chicos? Sí, me salté el álgebra, ¿no? Ahí ustedes lo hacen con calma y en su... Sí, y vean que aquí está sumada las dos áreas, ¿no? La del área oeste y al este, ¿no? Saqué como factor común K, delta T, rho CP y B y delta R, ¿no? ¿Sí? Y de aquí hay que despejar el criterio de estabilidad delta T, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, le despejo mi criterio de estabilidad y digo que mi criterio de estabilidad es este, ¿no? ¿Sí? Sí, clásico problema de transporte. Perfecto. ¿Frontera en quién? Frontera en R. ¿Qué pasa con la frontera en R? Vamos a poner ahí. Hay dos flujos. El primer flujo sería este, ¿no? Ley de Fourier. ¿Sí o no? El primer flujo, ley de Fourier. Y el segundo flujo, tengo la condición de frontera del tipo 3. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Todo el mundo cacha frontera de tipo 3? Que habíamos dicho. Perfecto. Entonces va a quedar mi acumulación y dos términos, ¿no? Uno con la frontera de tipo 3, ¿no? O sea, le voy a ponerlo ahí. Sustituye mi ecuación diferencial parcial y ahí está. Esta es la acumulación, ¿cierto? Esta es la acumulación y esta es la frontera interna y la frontera ¿qué? Externa. Esta es la que da al ambiente, ¿no? Por eso está ahí H y T infinito, ¿no? ¿Sí o no? ¿Dudas, preguntas? ¿Dónde viene? Otra vez, ¿qué hay que despejar de ahí? T más delta T, ¿no? ¿Cuál de las variables hay que despejar? Esta, ¿no? Y hay que encontrar un polinomio y ver cuál es el criterio de qué. De estabilidad. ¿Sí? ¿Todo el mundo lo puede hacer? Me lo salto. Sí, ya. Entonces despejo este, va, lo voy a despejar, ahí está el despeje. Queda una araña así, ¿no? Ese estaba más difícil. Ah, sí, ¿verdad? Yo les dije, se va poniendo difícil, ¿no? Entonces si yo despejo este término me queda esto, ¿no?
Todo esta araña, ¿no? Aquí está la frontera al oeste y aquí está lo que pasa en el exterior del sistema, ¿no? ¿Sí? Y de ahí que hago, todo este es mi criterio de qué, de estabilidad, ¿no? 1 menos todo esto, ¿no? Despejo mi criterio de estabilidad, lo voy a poner ahí. Y es esta araña, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas con lo que se va a hacer? Vamos al código, vamos a hacer el código en la última media hora. Coordenadas esféricas, ya vieron que es distinto a diferencias finitas solitas. ¿Por qué? Porque hay áreas y volúmenes. Número 2, las ecuaciones se van a tener más términos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada frontera me involucra un término extra, ¿no? Un área distinta, etcétera, ¿no? Sale, vamos entonces al código. Sale, va, ahí va el Python, ¿no? Que viene lo interesante, ¿no? ¿Cómo pongo esto aquí en el código, ¿no? Ya, después de haber hecho que el teorema de Gauss y tanta araña, ¿no? Vamos a ponerlo. Este sí lo vamos a hacer completo, despacito, con calma, paso a pasito. Primero importan las librerías y aquí vamos a poner dominio, ¿no? ¿Qué hay que saber del dominio del sistema? Sale, dominio del sistema. Vamos a poner ahí. R igual a ¿cuánto? 1. Habíamos dicho que el radio del sistema era 1 metro. Y le voy a poner aquí propiedades. Propiedades del sistema, ¿no? ¿Qué propiedades del sistema voy a poner ahí? Pues el CP, por ejemplo. CP le voy a poner 500, ¿no? De 1 a 0. Medianamente corriente, ¿no? Sale. Densidad, vamos a poner aquí densidad. Medianamente pesado el acero. Todo a medias. Conductividad térmica, medio buena, ¿no? Sale. Y esa es la parte que viene del problema, ¿no? Ahí lo leen, lo ponen en el Python, listo, ya acabé, ¿no? Siguiente paso, vamos a ¿qué? Discretizar, ¿no? Ya empezamos con nuestro método numérico y decimos, ok, perfecto, vamos a poner aquí discretizar, ¿no? Y en la discretizada, pues sí nos va a tomar un poquito más de cálculos. ¿Por qué? Porque no nada más es cortarlo en R, sino es cortar áreas, volúmenes y toda la araña, ¿no? Entonces va, primera parte, defino el número de nodos. ¿Cuántos nodos voy a querer? 6 nodos. Corto mi sistema en R con un ¿qué? Linspace, ¿no? Punto ¿qué? Linspace, ¿no? No sé qué se cayó. ¿Qué se cayó? Ah, no, nada. Se trabó mi Python. Bueno, se imaginan el código, ¿no? No, no es cierto. Ahí va, Linspace. ¿De dónde a dónde va el Linspace, chicos? ¿De 0 a qué? A R. ¿Cuántos nodos? N nodos, ¿no? Esto se parece mucho a cartesiano, ¿no? ¿Qué más hay que sacar para la discretizada? La distancia, ¿no? Delta R. ¿Cómo se calcula delta R? Ya, delta R. R entre quién? Entre n menos 1, ¿no? Ya hasta parece repetitivo esto, ¿no? Sale. ¿Qué más necesito hacer? Además de cortar el sistema. Voy a empezar con la frontera al este y le pongo aquí el radio al oeste. El radio al oeste de cada nodo. Y voy a poner ahí, es más, voy a poner aquí print. Vamos a imprimir. Imprime los radios, ¿no? Y voy a poner aquí, ¿cómo se calcula el radio al oeste de cada nodo? Pues al radio, réstale ¿cuánto? Medio delta R, ¿no? 0.5 por quién? Por delta R, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Y le voy a poner print. A ver, imprime los radios al oeste. Los radios internos. Si le restas medio delta R, ¿cuáles son los radios internos? Lo voy a ejecutar y voy a explicar qué va a pasar ahí, ¿no? Ya corrió. No sé, está corriendo. Está pensando. Están calentando los bulbos, dice su compañera. Está reiniciando. Según yo no hay ningún ciclo, entonces no tendría por qué trabarse, ¿no? ¿Ustedes sí pudieron? Ok, yo tengo lo que arranca el mío. ¿Qué notaron?
todos los radios menos delta R. ¿Cuánto vale el radio 0? El primer radio. ¿Es positivo o negativo? Negativo. Se sale de la malla, ¿no? Y eso hay que arreglarlo, ¿no? Y voy a explicar por qué aquí en la caricatura. Bueno, ustedes saben, ¿no? En la caricatura, si estamos en el último nodo y le resto medio delta R, ¿qué le va a pasar? Se sale de la malla, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Dónde va a estar la frontera en 0? Le voy a poner aquí. ¿Dónde está la frontera en 0? RW en 0. ¿En dónde está? En el mismo nodo, ¿no? ¿Cómo le pongo el mismo nodo? Así, R0, ¿no? ¿Sí? Y ya arreglé el nodo que salía de la malla, ¿no? Mi núcleo sigue reiniciando. Ha dejado de funcionar. Ok. Vuelvan a correr ustedes. Verán que ya se quita el problema del 0, ¿no? ¿Qué quiere decir? Acabo de poner mi frontera del primer nodo en la frontera donde está el mismo nodo, ¿no? En sí, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Sale. ¿Creen poder hacer el radio al este? ¿Qué hay que hacer para el radio al este? A cada nodo sumarle medio, ¿qué? Medio delta R. Y arreglar aquel nodo que se sale de la malla. ¿Cuál es el que se va a salir de la malla? El último. El nodo n-1. ¿Sí? Inténtenlo arreglar. Voy a poner ahí un minutito para que ustedes intenten arreglar. ¿Qué pasa con el radio al este? ¿Cuál? El último nodo sería con el índice n-1, ¿no? Ese nodo hay que arreglarlo. Porque se va a salir de la malla, ¿no? ¿Qué pongo aquí entre los corchetes? N-1, ¿verdad? Para que lo arregle, si son 20 nodos, también arregle el último siempre, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido lo que estamos haciendo? Perfecto. Sale. Entonces ya tengo cortado mi sistema en R, R al este y R al ¿qué? Al oeste. Yo voy a hacer la araña, ¿no? Ahí está. ¿Cómo quedaría radio al este? R más 0.5, ¿no? Vamos a ponerle aquí R al este. Es el radio más, ¿no? En vez de menos va a ser más. Y luego aquí va ¿quién? Radio al este. ¿De quién es el que hay que arreglar? Del n-1. Ponlo en la misma posición del nodo, ¿no? No te salgas de la malla, ¿no? Vamos tranquilo, ¿eh? Relajado. Como en un viaje hermoso en el final del semestre, ¿no? En un crucero en Alaska, ¿no? Crucero en Alaska. Chicas en bikini, no, no es cierto. Muriendo de frío, ¿no? Muriendo de frío ahí. ¿No? No es cierto, chicos, no es cierto, ya. Vamos a poner ahí 10 para todos, ok, sí. Vamos a poner cálculo del área y el volumen. Sale, vamos entonces, área al este. Perdón, área al oeste primero, west. Área interna, ¿no? ¿Cómo se calculaba el área interna? Era 4pi, ¿no? 4pi r cuadrada, ¿no? Voy a poner aquí 4 por pi. ¿Cómo se pone pi? Así, ¿no? Numpi.pi, ¿sí? ¿Por quién? Por radio, ¿qué? Interno al cuadrado, ¿no? Y vean que como NumPy es bien amigable, lo hace por 6 nodos que tengo que hacer, ¿no? Si estuviera en otro lenguaje de programación, ahí habría que hacer un ciclo, ¿no? Y calcular el radio interno para cada nodo, el área interna para cada nodo. Pero como NumPy lo hace por vectores, pues aquí todos los radios los mete, los eleva al cuadrado y los multiplica por 4pi. Y listo, ya tengo mi área al ¿qué? Al oeste. Imprímanla y díganme si el área al oeste del primer nodo vale 0. DVD, ¿no? Porque es radio al oeste vale 0. Sí, no hay nada ahí. No hay área, ¿no? Y el área poco a poco va creciendo, ¿no? ¿Sí o no? O sea, le vamos a poner, ¿cómo sería al área al este? Todo igual, pero ahora ¿con quién? RE, ¿no? Ahí está, área al este. Y vean que el área al este de uno es el área al oeste del otro, ¿no? Como que están desfasadas hacia la derecha. Sí, ahí impriman los valores, van a ver que uno está desfasado con el otro. Más, lo voy a intentar yo, ¿no? Ahí está, print. Imprime área al oeste y luego print área al este, ¿no? Ya lo voy a correr. Ahí está. Y vean lo que sucede del primer, que es el área al oeste. Esta tiene que valer 0.
No hay área en el centro de la esfera, ¿no? ¿Sí o no? Y luego el primero de estos, más bien el segundo del vector es el primero de este, ¿no? Y van desfasados. Son la misma área, están desfasados nada más. ¿Sí? Y el último tiene un área distinta, ¿no? Que es el radio externo de la esfera, ¿no? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Sale. ¿Cómo se calcula el volumen? Ahí ya habíamos puesto la integral de volumen. Hicimos toda la araña. ¿Cuánto valía el volumen? 4pi. 4pi. ¿Por quién? Sí, es 4/3 de pi por radio al cubo. Pero como es capa esférica, es final menos anterior, ¿no? ¿Sí? Entonces voy a poner aquí radio al que exterior, o sea, el este, al cuadrado. No, al cubo, ¿no? Menos, ¿quién? Radio al que oeste al cubo, ¿no? Así, entre 3, ¿no? Porque es 4/3 de pi por radio al cubo, ¿no? Si resto el exterior menos el interior, me queda una esfera hueca, ¿no? Mis nodos son de esa figura, ¿no? Esferas huecas. ¿Sí? Volúmenes tipo esfera hueca. ¿Dudas, preguntas? ¿Cómo calcular el volumen? ¿Cuántos volúmenes vamos a tener? Pues n volúmenes. 6 volúmenes. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas, chicos? Sale, vamos entonces al código. ¿Qué sigue después? Condición que inicial, ¿no? Vamos, condición inicial. Sale, condición inicial. Y vamos a poner ahí h vale ¿cuánto? 100, ¿no? Habíamos puesto 100. ¿No? Temperatura inicial, temperatura a la que se encuentra toda la esfera. 25 grados Celsius, ¿no? E inicio mi vector de temperaturas. ¿Cómo sería el vector de temperaturas, chicos? T, que es un vector. ¿Cuántos nodos tengo que crear ahí? N nodos, ¿no? Y todos los tengo que llenar ¿con quién? Con 25, ¿no? ¿Cómo lo lleno más fácil? Lo voy a poner aquí, numpy.qué. Ones. ¿Cuántos ones? N. Y todos multiplícalos por quién. Y listo, ¿no? Ya está la temperatura inicial del sistema, ¿no? Sí, todo está a 25. 6 nodos a 25. ¿Qué más me falta en condición inicial? T igual a ¿cuánto? Tiempo cero, ¿no? Sale. Condiciones de frontera. ¿Qué vamos a poner ahí? Condiciones de frontera. ¿Qué condiciones de frontera tengo que poner? Pues el H, ¿no? Perdón, este iba en condiciones de frontera, ¿no? Vamos a quitarlo aquí. Vamos a poner por acá. ¿Qué otra condición de frontera tenía por ahí? T qué. T infinito, la del medio. ¿Que vale cuánto? Un horno calientito a 200, ¿no? Queremos ver cómo se calienta la esfera poco a poco. Sale. Y vamos entonces a calcular nuestro criterio de estabilidad. Voy a poner aquí criterio de estabilidad. Sí, criterio de estabilidad. Sí, le vamos a poner aquí el detestable. ¿Cuántos detestables van a haber? ¿Cuántos criterios de estabilidad van a haber? Uno por cada volumen. Y tengo que buscar el más pequeño de ellos. ¿Sí? Esa es la idea. Sí, porque hay para el nodo central, para los nodos intermedios y para el nodo ¿qué? Externo, ¿no? Sí, voy a poner ahí for qué. De hecho lo voy a llenar, es una lista vacía. Ustedes ya saben cómo llenar las listas. Le voy a poner aquí for i in qué. For i in range n. Recorre toda la malla y ve calculando el criterio de estabilidad para cada nodo. If qué. Si i vale ¿cuánto? 0. Y aquí pongo mi primer criterio de estabilidad. ¿Cuál es el primer criterio de estabilidad? Detestable. Voy a poner aquí detestable. Append. Agrega el criterio de estabilidad. ¿Cuál es el criterio de estabilidad? Rho por quién? Rho por CP. Por B
I, ¿no? BI por delta R, ¿no? Entre K y ¿quién? El área al este, ¿no? De I, ¿no? Es mi detestable, ¿no? Y luego, ¿qué tengo que hacer? Pues lo mismo para los otros nodos, ¿no? Ya. Aquí le pongo que el if, ¿no? Si estamos en el último nodo, en el n-1, ¿cuál es tu criterio de estabilidad? El mismo, pero ¿qué le vamos a poner aquí? Déjeme hacerlo más chiquito. ¿Qué le vamos a poner ahí? El primero es K por ¿qué? W. WI entre delta R, ¿no? Y abajo va también más H por ¿quién? Por área al este de I, ¿no? Ya vieron que lo difícil de aquí también es encontrar las ecuaciones, ¿no? Tanto para las áreas, para los volúmenes, para los criterios de estabilidad, los despejes. Hay muchos lugares donde se pueden equivocar, ¿no? Muchos lugares donde se pueden equivocar. A ver si no me equivoco yo, ¿verdad? Y el último, le voy a poner ahí el else, ¿no? Cualquier otro nodo, ¿qué vas a hacer con tu criterio de estabilidad? Perdón. Algo así. ¿Qué es lo que va a hacer para el último nodo? Pues K por área al este. De hecho aquí pongo un paréntesis. Por área al este más área al oeste, ¿no? Área al oeste de I, ¿no? Sí. Según yo todo está bien. Y le voy a poner aquí print. A ver, imprime el mínimo de quién? Del detestable, ¿no? ¿Sí? Ya, lo corro. Vamos a correrlo a ver si no pasa nada. Hay un error. Creo que le falta un paréntesis. Sí. Déjeme cerrarle aquí. Ahí está, ¿no? Cierro el paréntesis, cierro el denominador y cierro el append. Otro error, ¿va? Creo que me falta un paréntesis más. A ver, déjeme revisar. Sí, es en la 47, pero es porque la 46 está mal escrita, ¿no? Ese es el del denominador, ¿no? Pero falta el del append, así, ¿no? Ya está cerrado el append. ¿200 qué? 32. O sea, puedo avanzar de 232 segundos en adelante, ¿no? ¿Sí le salió eso? Ya vieron que hasta para el criterio de estabilidad tiene rollo este asunto, ¿no? Sí salió, no salió, chicos. ¿Qué pasó? Tiene que ser menor ese valor. O sea, yo no puedo elegir un paso de tiempo más grande que 232 segundos. Y es porque la convección es muy bajita, ¿no? Ahora, ¿importará eso? No sé de cuál de los criterios de estabilidad tomó el criterio de estabilidad. ¿Qué quiere decir? No sé si con este encontré el mínimo o con este o con este. Y ustedes dirán, pues ¿qué no daría lo mismo? No, depende del tamaño de la malla, depende del valor de H y depende de muchas cosas. Si el mínimo está entre el 0, el último o el nodo intermedio. Si hago una malla muy pequeñita es probable que el nodo 0 sea el crítico, ¿no? Si tengo una H muy fuerte es probable que el nodo frontera sea el crítico, ¿no? Sí, casi nunca el nodo intermedio es el crítico, casi siempre es el frontera, ya sea en 0 o cuál, o el n-1, ¿no?
Sí, porque el H es muy grande. Y entonces me da un criterio de estabilidad ahí. ¿Sí o no? Muy, muy pequeño, ¿no? El crítico es el nodo frontera n-1, ¿no? Sí, y si hago la malla muy chiquita es probable que el nodo 0 sea el problema, ¿no? Sí, tiene sentido. O sea, hay que calcularlos todos. No hay como saltarse esta vuelta, ¿no? Sí, ya se va, ya se aburrió. Está aburrido esto. Está aburrido. Vamos a poner ahí solución con el tiempo, va. Solución con el tiempo, vamos a poner ahí. Ok, ¿qué se hace para la solución con el tiempo, chicos? Se establece un paso de tiempo. Yo voy a poner ahí paso de tiempo 10 segundos. ¿Sí? Y luego voy a poner ahí el tiempo final. ¿Hasta dónde vamos a hacer el cálculo? ¿Hasta dónde vamos a hacer el cálculo? Una hora. ¿Sí? Una hora. Y voy a iniciar mi paso de tiempo siguiente. Mi temperatura del siguiente instante de tiempo como t.copy, ¿no? Haz una copia del vector de temperaturas. Vamos a recalcular este vector de temperaturas. Y ahora guarda. Voy a poner aquí guarda. T solución es igual a ¿quién? Al primer paso de tiempo t. Y luego t solución. Ups. Tiempo solución. Este parece a método de Euler, ¿no? Tiempo solución es igual al tiempo cero, ¿no? Y vamos a ir llenando estos vectores tiempo solución, temperatura solución. Y le voy a poner ahí while que. Mientras no llegues al paso de tiempo final, while t sea menor a ¿quién? T final. ¿Qué vas a hacer? Haz un ciclo para la malla. ¿Cuál es tu ciclo? ¿For qué? For in range n. Tu ciclo para la malla. Y tres condiciones, ¿no? If que, si I vale ¿cuánto? Nodo central. ¿Sí o no? Le voy a poner aquí pass. Elif, si estamos en el último nodo, si I vale ¿cuánto? n-1, pass, ¿no? Y else, y si estás en el último nodo, haz esto otro. Y luego me salgo del ciclo y ¿qué hago? Pues lo de siempre, ¿no? Actualizo todo para el siguiente cálculo del tiempo, ¿no? Entonces me salgo del ciclo y le pongo que t es igual a t de t.copy. Haz una copia. Luego haz tiempo es igual a ¿quién? T más delta t. Actualizo el tiempo. Y guarda las soluciones, ¿no? T solución punto qué. Append t. Y t solución punto qué. Append t, ¿no? Sí. Y los pas. Así de rápido, pas, voy a poner las ecuaciones del nodo central, nodo frontera y nodo en cero, ¿no? ¿Sí? Ok, para el siguiente instante de tiempo, la temperatura actual, perdón, la temperatura del siguiente instante de tiempo va a pasar a ser la actual. Y con eso reinicio el cálculo y reitero para el siguiente instante de tiempo, ¿no? Igual con el tiempo, lo tengo que actualizar, ¿no? Ya le digo, esta es tu nueva temperatura, de aquí parte para hacer la siguiente. Ahora esta es tu nueva temperatura, de ahí parte para la siguiente, ¿no? Y va haciendo copias, ¿no? De cada vector. ¿Sí? ¿Tiene sentido? O sea, le vamos a poner ahí entonces, para i igual a 0, le voy a poner ahí la ecuación. ¿Qué se pone ahí? T de t. El siguiente instante de tiempo, vamos a poner ahí, del nodo yésimo es igual a ¿cuánto? Y pongo un término que va multiplicado por ¿quién? Ti, ¿no? Más otro término que va multiplicado por ¿quién? T de i más 1, ¿no? Sí, como es el nodo 0, nada más tiene nodo actual y nodo siguiente, ¿no? No tiene nodo anterior, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Le voy a poner aquí paréntesis. Todo esto es lo que vamos a llenar. Lo voy a llenar en 2. Lo voy a llenar en 2. Sale. ¿Qué voy aquí? En el nodo actual 1 menos K por área al este de I por dt, ¿no? Entre
Rho por CP. Aquí voy a poner Rho por CP por volumen, volumen iésimo por DR, ¿no? Ahí está, ¿no? Es el primer término. Y el segundo término es este mismo, pero con el signo que positivo, ¿no? Hasta el Python me dicen, espérate, no puedo con tanto, ¿no? Es una niñita, ¿verdad? No aguanta ni siquiera unas cuantas líneas de código. Ya está. No, piedad, piedad, por favor. No, no, las niñas sí son fuertes, pero el Python no. ¿Vieron? ¿Vieron eso? Ok. Ok, en lo que era el Spider, vamos a poner aquí ya. Sí, se ofendió. ¿Vieron cómo se ofendió? Ok, este es el código, ahí apúntenlo. Ya, ya. Ahorita yo lo voy a hacer más rápido acá de este lado ya. Ponemos en la solución, chicos, ya. Ya me cansé, sí. Ok, entonces lo único que les voy a pedir es que ya nada más faltaba en el código esto, ¿no? Copiar las ecuaciones. Ahí están las ecuaciones, con calma. ¿Qué van a hacer aquí después del renglón 70? Dentro del ciclo del tiempo le van a poner print T, imprimen la temperatura y van a ver lo que va a pasar, se va a ir enfriando, no, calentando, ¿no? El sistema poco a poco. De derecha a izquierda se va a ir calentando, ¿no? Acto seguido, entonces, ya quedó su código, ya tienen coordenadas esféricas, etcétera, ¿no? Igual, si es 2D, van a ser, en vez de un ciclo de I, va a ser I y J, ¿no? Dos ciclos. ¿Sí? ¿Tiene sentido? ¿Cuántas ecuaciones va a haber? 9 ecuaciones, ¿cierto? ¿Cuántas fronteras va a haber en cada nodo? Imagínense un cubito, 2 dimensiones, ¿serían cuántas? 4 fronteras, ¿no? Cada ecuación, en vez de tener 2 términos, 2 fronteras, va a tener ¿cuántas fronteras? 4, ¿no? Y si son 3 dimensiones, 6, ¿no? Como si fuera un cubo. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Imagínense el cubo, nada más una dirección, entra de un lado y sale del otro lado, ¿no? Son 2 fronteras. Si tengo, ¿qué? 2 dimensiones, serían 4 fronteras. Entra por arriba y sale por abajo, o entra por la izquierda y sale por la derecha, ¿no? ¿Sí? Y luego si son ya 3 dimensiones, ¿cuántos términos tiene cada ecuación? 6 términos, ¿no? Arriba, los lados y de enfrente y de atrás, ¿no? ¿Sí? ¿Tiene sentido? 27 ecuaciones por no sé cuánto. Bueno, ahí el código ya queda asesino, ¿verdad? Ese no lo vamos a hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque mi vida tiene más sentido que andar haciendo eso, ¿no? ¿Sí? ¿Qué sigue después de esto? Ustedes dirán, y bueno, ¿y luego qué sigue, no? Ya, para cerrar el curso. ¿Qué sigue después de esto? La gráfica. Ahí viene la gráfica en el código. Ahí lo buscan. ¿La ven? No, ¿qué sigue después de Python? ¿No? Ustedes preguntarán, ¿qué sigue después de Python? No, ya sé Python, ¿no? ¿Qué sigue? Pues ANSYS, ¿no? O ese tipo de programas. ¿Qué significa? Que todo este código alguien ya lo hizo, ¿no? Así, ¿qué? Sí, ya todo esto ya lo hizo alguien. Y entonces van a un programa y le ponen las condiciones de frontera y resuelve esferas, cilindros, discos de frenos, computadoras, cualquier geometría que ustedes quieran, ¿no? Eso es ANSYS, ¿no? Y la respuesta es, ¿y entonces para qué Python, no? Pues resulta ser que cosas que no sabe hacer ANSYS, porque pues no va a ser adaptado para su problema en específico, ustedes tienen que hacer código, ¿no? Entonces tienen que poder alterar el ANSYS, ¿verdad? Y poderle decir, quiero que hagas esta condición aquí, o quiero que hagas esto acá, etcétera, ¿no? Entonces la idea es que ustedes con lo que saben de programación puedan entrarle a un software completo que ya tiene todas las soluciones cargadas en su sistema, ¿no? Y es lo que sigue después de Python, ¿no? ¿Sí? Usar cosas que alguien más ya hizo, ¿no? ¿Sí? Bueno, con esto damos por cerrado el curso. El miércoles nos vemos. Voy a explicar, nada más voy a venir a hacer cosas de teoría del examen, que es el examen ordinario que les mandé, que es para entregar el día del primer ordinario. Quien no esté conforme con su calificación es libre de hacerlo. Me lo manda y yo le pongo su calificación, como le haya quedado. Si quieren su 10, pues ahí está la opción. Hagan el código, ¿no? Esa sería la respuesta. ¿Sí? Es 1, 2D. ¿Cuántas ecuaciones van a tener que sacar? 9 ecuaciones, ¿no? 9 ecuaciones. Y hacer 2 ciclos para la posición, ¿no?
¿Sí? Es lo que voy a venir a explicar el miércoles. ¿Sí? ¿Tiene sentido? Para que puedan hacer su código. ¿Va? Nos vemos entonces. El miércoles. Ah, perdón, el lunes es puente, chicos, sí.